Como segundo punto, le pediríamos a Ana Carla, que estuvo ahí en Varsovia, ¿qué pasa allí en Polonia? Con mucho gusto, Sergio. Buenos días, me llamo Ana Carla Perea. Para los que no nos conocemos todavía, estoy en la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero de la CONAFOR. Tuve la oportunidad y el gusto de estar en las negociaciones las 2 semanas muy intensas que hubo en Varsovia, y les voy a platicar un poco sobre los resultados. La que sigue, por favor. Bueno, antes quería como ponerles un poco el contexto, ¿no? Antes de entrar de lleno a red. Cuando llegamos como delegación mexicana a la COP de Varsovia, no teníamos tantas expectativas de que se fueran a tomar tantas decisiones, ¿no? Pensábamos que iba a ser como una COP pues medio así gris, ¿no? Pero al final, bueno, sí hubo buenos resultados. Entre los principales se encuentran varias cuestiones en la plataforma de Durban. No se sepan, pero este grupo de trabajo ad hoc de la plataforma de Durban sobre la acción ampliada se creó para trabajar en el régimen de cambio climático que va a llegar después de 2020 y que va a sustituir a Kioto. Entonces ahorita muchos países están muy fuertes con las negociaciones de cómo se va a ver ese acuerdo, va a volver a haber separaciones entre países, anexo 1 y no anexo 1 como en Kioto, todos vamos a tener compromisos, hasta China, Estados Unidos, o sea, ¿cómo va a ser, no? Entonces, afortunadamente hubo algunos resultados, estábamos muy preocupados porque no avanzaba, y la idea es que este acuerdo se tome en 2015 en París. Entonces, bueno, pues en Varsovia se acordó que durante 2014 se iniciará el desarrollo de los elementos que contendrá el nuevo instrumento que se ha acordado en París en diciembre de 2015. Entonces ahorita ya hay una ruta crítica con las reuniones, temas, todo lo que va a hacer este grupo de trabajo para poder llegar con un borrador a 2015 para negociar. Se invitó a las partes, o sea, a los países, a que inicien o identifiquen sus preparativos para autodeterminar sus contribuciones para lograr el objetivo de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, durante 2014 se va a estar trabajando también como países, en teoría, para ver cómo nos podemos comprometer, cuáles sí pueden ser nuestros compromisos, nuestras metas. A nosotros el PEC nos va a ayudar bastante también, porque vamos a tener ya como números más pues finos, ¿no? Que podemos poner sobre la mesa o no, dependiendo de cuál sea la estrategia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la decisión incluye un párrafo dedicado a aumentar las acciones de mitigación en el periodo previo al año 2020. Urge por una parte a los países desarrollados a incrementar su ambición y las acciones bajo el protocolo de Kioto, e invita a los países en vías de desarrollo también a hacer lo mismo, ¿no? Entonces aquí por este lenguaje parece que sí hay una diferenciación todavía entre países. Lo más seguro es que el acuerdo o las negociaciones vayan en ese sentido también, y hay varios elementos en donde los países van a comprometer a trabajar para incluir mitigación antes del 2020, pero todavía no hay nada como negociado y acordado. Sobre financiamiento hubo varias decisiones también. Ese grupo negoció también durísimo hasta altísimas horas de la noche, y al final sacaron entre 6, creo que son 6 decisiones de financiamiento, más como de procedimientos. Al final, pues el principal como desacuerdo siempre es quién le ha puesto quién y cómo se reporta y dónde está la transparencia, y si no hemos llegado a la meta de dinero, ¿no? Que pues sí estamos bastante lejos, pero bueno, la decisión de financiamiento a largo plazo establece que los países desarrollados deberán reportar de manera bienal sus estrategias y perspectivas para incrementar el financiamiento climático entre 2014 y 2020. Esto es como en aras de más transparencia y pues como cumplir tus responsabilidades, y pide al secretario organizar talleres sobre estrategias y perspectivas para escalar la financiación climática, cooperación y ambientes propicios fortalecidos, y decide celebrar diálogos ministeriales bienales de alto nivel, empezando desde 2014 a 2020. Quiere decir que el tema se va a ir a un nivel mucho más político que técnico, ¿no? Y la orientación al Fondo Verde Climático llama a la implementación del Plan de Trabajo 2014, urge a la Junta del Fondo a finalizar a la brevedad posible los requerimientos para recibir, manejar, programar y desembolsar recursos financieros, y llama a los países desarrollados para que contribuyan al Fondo Verde también, porque el fondo todavía no puede operar porque no tiene como todas las reglas y procedimientos, pero esta semana creo que están reunidos los miembros de la Junta del Fondo y esperamos tener buenos resultados. Otro resultado importante fue el Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños. Este tema era de principal interés para los países
de AOSIS, que es la Alianza de Islas, de Pequeños Estados Insulares, y también para muchos de los países menos desarrollados. Y bueno, pues establece que habrá un mecanismo que funcionará como un centro de apoyo para mejorar la coordinación de la ayuda y la asistencia, así como facilitar el intercambio de conocimiento y la recopilación de datos sobre daños derivados de fenómenos meteorológicos extremos, huracanes, inundaciones, etcétera, y los que ocurren de manera gradual, deshielos, elevación del nivel del mar, etcétera. Y bueno, después está el Marco de Varsovia para Red. El Marco de Varsovia para Red sale de un paquete de 7 decisiones que son parte fundamental del paquete metodológico que guiará la implementación de Red, o sea, es decir, que ahorita Red tiene suficientes guías metodológicas para poder ser implementado en los países. Representa la culminación del programa de trabajo iniciado en Cancún y bueno, pues para todos fue una señal muy positiva del rol central que juegan los bosques en la estabilización del cambio climático. Otra cosa importante, bueno, eso no sé si es importante, pero se los quiero compartir, que el Marco de Varsovia para Red, el nombre, fue propuesto por México a nombre del Grupo de Integridad Ambiental, el subsecretario Lassi lo propuso y al final pues ese nombre se le quedó, ¿no? Entonces, bueno, una contribución de México más a Red. Y bueno, ahora les voy a platicar más como las decisiones y qué incluyen las decisiones del Marco de Varsovia para Red. Entonces, una de las decisiones es modalidades para los sistemas de monitoreo nacionales. Esta decisión dice que los sistemas nacionales de monitoreo forestal deberán considerar las directrices del panel intergubernamental de cambio climático para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector forestal, así como los cambios en acervos de carbono y áreas forestales, que los sistemas nacionales de monitoreo deben de ser robustos, transparentes, proveer datos e información que sean consistentes, que sean transparentes y que deben de considerar sistemas existentes en el país, permitir la evaluación de diferentes tipos de cobertura forestal, ser flexibles, no van a ser perfectos desde el principio, van a ser como mejorados en el tiempo y en su caso, si es aplicable, podrán proveer información sobre el cumplimiento de las salvaguardas. La otra decisión son las directrices y procedimientos para la evaluación técnica de niveles de referencia o niveles de emisiones de referencia. Entonces, esta decisión era muy importante porque nos faltaba saber qué pasa cuando un país ya hizo su nivel de referencia. Cómo se lo van a evaluar, quién dice que ya está bien, cómo se toma eso como para que pueda haber los pagos por resultados, ¿no? Entonces, esta decisión explica esos procedimientos. Entonces, ya dice que un país presentará su nivel de referencia de forma voluntaria. En esa decisión se establece el objetivo, el alcance, los procedimientos generales, la duración de la evaluación y la preparación del informe de evaluación y composición del equipo evaluador. O sea, ya da todos los pasos que van a, o sea, qué es lo que sucederá cuando un país someta voluntariamente a evaluación su nivel de referencia. ¿A quién le presenta? Se le presenta a la convención, a la convención la manda, bueno, a través del secretariado de la convención. Se va a crear un equipo evaluador por 2 expertos del roster de la convención, uno de un país desarrollado y otro de un país en vías de desarrollo, del roster de expertos de USCUS, de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, que son los que ahorita ya evalúan en el tema de uso de suelo y cambio de uso de suelo para países desarrollados. Ahí en la decisión también ya vienen los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendrá el equipo evaluador para evaluar? Y si necesita información de que hay algo que no está claro, todavía el país tiene otro cierto tiempo para responder esa evaluación, ¿no? También, bueno, ahorita todo eso está en un anexo técnico, pero no sabemos qué tanto vaya a funcionar porque nadie ha mandado un nivel de referencia. Pues a partir de que los países empiecen a mandar niveles de referencia, la decisión da una oportunidad de revisar el proceso después del primer año de evaluación, ¿no? Para ver si están funcionando o no. Y bueno, invita a las partes, en particular a los países desarrollados, a apoyar el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo y evaluación de los niveles de referencia. Ahora, MRV, lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la verificación? O sea, ¿cómo se consideran que ya están verificadas tu reducción de emisiones y podemos proceder al pago por resultados? Entonces, esta decisión también da un poco de directrices y guías al respecto
y dice que esos datos que se usen por los países para la estimación de reducción de emisiones, bueno, tienen que ser transparentes y consistentes con los niveles de referencia establecidos. O sea, al final lo que tú reportes de emisiones y las metodologías tienen que ser consistentes con lo que dijiste, cómo hiciste tu nivel de referencia. Bueno, pues ya los resultados de implementación de actividades red deben de ser expresados en toneladas de dióxido de carbono por año. Los países que busquen recibir pagos por resultados deberán de poner en consideración los datos de reducción de emisiones a través de los reportes bienales. O sea, todos los países hacemos reportes bienales a la convención, generalmente con los gases de efecto invernadero, con el inventario de gases de efecto invernadero, y ahí ven cómo están cambiando las emisiones, ¿no? Entonces, ese informe bianual que en la convención le dicen BUR va a tener un anexo técnico. La decisión trae ese anexo técnico con toda la información que un país deberá presentar sobre su reducción de emisiones a través de red, que está lista para pago por resultados. Y bueno, lo mismo, va a haber 2 expertos del roster de expertos de la convención, del componente del roster de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Y bueno, estos expertos van a desarrollar un reporte que tendrá que ser publicado en la plataforma web de la convención. O sea que lo que resulte en la verificación va a ser público y transparente para todos los que lo quieran consultar. Sobre la frecuencia y periodo del reporte de salvaguardas, esta decisión reitera que las partes que implementen actividades red deberían de proveer un resumen con información sobre cómo se abordan y respetan las salvaguardas. La información sobre cómo se atienden y cumplen las salvaguardas establecidas en los acuerdos de Cancún será enviada a través de las comunicaciones nacionales que se mandan y otros canales de comunicación que sean acordados por la COP. También podrá ser compartida de forma voluntaria a través de la plataforma en línea de la convención. O sea, es muy general, pero lo que sí dice es, al menos en tu comunicación nacional, me tienes que informar a mi convención, tu país, cómo se están respetando y abordando las salvaguardas, ¿no? Las comunicaciones nacionales se mandan cada 4 años, entonces a muchos países y a algunas organizaciones les pareció que era mucho tiempo para reportar el cumplimiento de salvaguardas y no se entendía bien cómo iba a funcionar, cómo verifican que sí estás cumpliendo salvaguardas antes de hacer tu pago por resultados, ¿no? Porque en teoría ese pago por resultados, o sea, tiene que hacer un check a que tienes estrategia nacional, nivel de referencia, sistema de MRV y un sistema de información de salvaguardas. Entonces, para atender eso se puso en la decisión de financiamiento que ahorita les voy a platicar. Entonces, esta decisión quedó como muy general. Hay una cosa que dice que esto da pie a seguir trabajando sobre el tema. Dice la decisión que se va a trabajar en el desarrollo de sistemas de información de salvaguardas de acuerdo a lo establecido en Durban y que se promoverá el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, para los cuales los países envían esta información el 24 de septiembre de 2014. O sea que ahorita tenemos tiempo. México va a trabajar en un documento de posición sobre salvaguardas, sobre posibles modalidades de reporte y también compartir experiencias que tengamos en el país, ¿no? Sobre la construcción de los sistemas de información. Sobre causas de la deforestación y degradación forestal, se acordó que los agentes de la deforestación tienen diferentes causas y que las acciones que se tomen para atenderlos sean determinadas por los países de acuerdo a circunstancias nacionales. Se reconoció la importancia de desarrollar e implementar estrategias de reducción de emisiones que estén enfocadas en atender los agentes de deforestación y degradación forestal, asegurando la participación efectiva de los actores relevantes, comunidades y pueblos indígenas. Y dice también, bueno, invita a las partes, organizaciones relevantes, al sector privado y a otros actores a tomar acciones para reducir los agentes de deforestación y degradación y compartir los resultados de este trabajo en la plataforma web red del sitio de la convención. O sea, es muy general. Tenemos otra decisión sobre coordinación del apoyo para la implementación de actividades relacionadas con acciones de mitigación en el sector forestal, incluyendo arreglos institucionales. Esta decisión viene de una propuesta de a algunos países de hacer un comité red dentro de la convención, así como hay un comité de adaptación, querían que hubiera un comité red. Me acuerdo que fue una pregunta del año pasado cuando les platiqué un poco qué es lo que se iba a trabajar en 2013, y esto es lo que resultó. No resultó ningún comité. Nosotros estamos muy contentos por eso, pero bueno, la decisión dice: se invita a las partes interesadas en designar, de acuerdo a circunstancias nacionales, una entidad nacional o punto focal para hacer enlace entre la convención
con respecto al tema de coordinación para la implementación de red. O sea, que ya va a haber una instancia, una institución como punto focal directo enlace con la Convención para discutir cuestiones de arreglos institucionales para red. Las entidades nacionales o puntos focales podrán nominar las entidades para recibir pago por resultados en consistencia con modalidades de operación específicas de entidades financieras. Entonces, ese punto focal que va a estar viendo arreglos institucionales es el que va a poder decir quién puede recibir pago por resultados, ¿no? Entonces, si es una institución de gobierno, va a poder decir, ok, dale otra, no sé, el pago por resultados va a través del Fondo de Cambio Climático, o va a través de cierto fondo, o de otra instancia, y esto es con afán también de como ordenar un poco, ¿no? Y se dice que se realizarán reuniones anuales con expertos y con la participación de entidades nacionales, puntos focales, para discutir funciones y necesidades para mejorar la coordinación. Estas reuniones inician en diciembre de 2014 y en 2017 se evaluarán los resultados de las reuniones para considerar potenciales arreglos institucionales. Sí, ustedes dicen que ustedes están muy contentos de que no se formó esa instancia internacional. ¿Por qué? Porque la posición de México era que hay muchas cosas que están sucediendo en la convención, hay muchas plataformas que ya existen y Red de alguna manera se está vinculando con varias, ¿no? O sea, la decisión de financiamiento, por ejemplo, se discutió con el grupo de financiamiento, o sea, con el que negoció las decisiones de financiamiento, y tiene relación también con el Comité Permanente en Financiamiento, con el Fondo Verde. O sea, como que Red se está ligando a otros órganos de la Convención. Por ejemplo, la verificación se hace a través de un grupo de evaluadores que se llama ICA, por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, muchas de las funciones que están propuestas para que tuviera ese comité ya se cumplen en otros como órganos o plataformas de la Convención. Entonces nuestra posición era, ok, está bien, si se necesita está bien, pero antes necesitamos ver qué va a ser, cuánto costaría, cuánto tiempo se le invertiría y si esas funciones no pueden ser ya implementadas como otros, ¿no? Entonces al menos tenemos más tiempo para ver qué va a ser y si eso que se necesita hacer no está abordado ya en otra parte de la convención, porque no queremos duplicar esfuerzos, ya hay mucha burocracia. Ok, entonces, sobre el programa de trabajo en financiamiento basado en resultados para red, el financiamiento para pago por resultados para red debe ser adicional y puede provenir de diferentes fuentes, públicas, privadas, acuerdos bilaterales, instituciones multilaterales. Y bueno, para obtener y recibir pago por resultados, las acciones deben de ser monitoreadas y verificadas. Los países interesados deben contar con una estrategia, programa nacional, niveles de referencia, MRB y sistema de información de salvaguardas. Esto ya estaba en otras decisiones, nada más está haciendo como énfasis en otras decisiones que ya estaban para recordarle a todos los países cuáles son los requisitos que tienen que contar para recibir un pago por resultados por red. Y dice también que los países que buscan recibir pagos por resultados deben de proveer el resumen más reciente con la información sobre cómo se han abordado y respetado las salvaguardas de los acuerdos de Cancún. Entonces, antes de que alguien pueda recibir un pago por resultados, va a tener que enseñar resumen, ¿no? La información más reciente que se tenga sobre cómo se están abordando y respetando las salvaguardas. También esta decisión reconoce el rol clave del Fondo Verde de Cambio Climático en la canalización de recursos para países en vías de desarrollo y en canalizar el financiamiento climático, y decide el establecimiento de una plataforma de información en línea con el objetivo de publicar de manera transparente la información de los resultados de red. No es como la plataforma red que ya hay en la convención, porque la convención ya tiene un sitio web suyo, ¿no? Donde ponen todas las decisiones, como experiencias de los países, etcétera. Esto va a ser algo solo como para pago por resultados, como una base de datos electrónica donde un país diga, tal región, tantas toneladas reducidas, aquí está el link a mi reporte de salvaguardas, aquí está el link a mi verificación, aquí está el link a mi evaluación del nivel de referencia. O sea, exactamente cómo se va a ver y qué elementos va a tener no sabemos, pero creemos que es algo que se va a estar trabajando durante 2014. Entonces, sí, perdón. El resumen que tienen que presentar con la información más reciente, los lineamientos de este resumen forman parte de este documento de posición que ustedes
van a preparar y que presentan en septiembre. Sí, exacto. Nadie sabe todavía qué es lo que tiene que tener el resumen de salvaguardas, y entonces eso es también de los temas que se van a estar trabajando este año. Entonces, en la que sigue les dejo el link donde pueden consultar los textos completos de todas las decisiones. Y ya para terminar, les quería nada más hacer como hacia la COP Lima. La próxima COP es en Lima, es la COP 20, y pues lo que se prevé este año en las negociaciones es un trabajo súper intenso del grupo del ADP, de la plataforma de Durban, los que van a estar trabajando en los elementos para el nuevo régimen o acuerdo climático. Para ello, las partes, o sea, los países van a enviar documentos de posición el 30 de marzo de 2014 sobre reglas comunes, elementos del nuevo acuerdo y áreas potenciales de mitigación pre-2020. Durante 2014 deberá iniciarse la negociación respecto a los arreglos institucionales del mecanismo financiero de la Convención, tomando en cuenta la entrada en operaciones del Fondo Verde Climático a efecto de lograr la eficiencia en el acceso y desembolso de los recursos. Hacia 2015 deberán definirse las cuestiones sustantivas sobre financiación a largo plazo y la forma de incorporar este tema en el acuerdo. Y específicamente para el tema de red, lo más seguro es que trabajemos en desarrollar más elementos de la decisión de financiamiento, como esa plataforma de información que les comentaba y esas relaciones que se tienen con el Fondo Verde, el Comité Permanente de Financiamiento. Vamos a trabajar también sobre experiencias de aporte de salvaguardas, porque hay que enviar documento de posición en septiembre, y también sobre beneficios adicionales al carbono, y esa información, esa posición, lo más seguro es que se envíe a finales de marzo. Y gracias. ¿Ustedes van a preparar sus documentos y van a enviar al secretariado? Sí, lo que hace siempre México es trabaja en documentos de posición. Bueno, la CONAFOR primero con UCAI y luego Relaciones Exteriores trabaja en documentos de posición, y esos se envían como insumos de información a la convención, ¿no? El secretario de la convención. Entonces, el secretariado hace como resúmenes de todos los países, de todo lo que mandan los países, y pone todos los documentos de posición en la página. Entonces puedes ver la posición de pues quien haya mandado, ¿no? De cualquier país que haya mandado, y eso informa las negociaciones, porque entonces tú ya pues haces la tarea y vas viendo quién está más o menos alineado a tu posición, así. Lo preguntaba porque si son documentos públicos, yo creo que sería muy conveniente que no nos esperemos pues como CTCR a irlo a buscar en algún momento cuando ya la convención lo haya subido, sino, bueno, si estamos en esta relación de alianza y de diálogo gobierno-sociedad, no solicitaría formalmente que esos documentos, cuando ya se envíen y ya por lo tanto son públicos, pudieran pasárnoslos y subirlos a la página del CTCR. Claro. Anunciarlo además aquí, ya está este documento, ya está subido, trata sobre este asunto. ¿Sí? Y que, digamos, que haya una comunicación más permanente entre el área que tú diriges, que tú coordinas en la CONAFOR, que está como más en relación con la estrategia internacional o las acciones internacionales que hace México, que nos podías como tener más acceso, informarnos qué está pasando, para que no nos esperemos hasta que haya acabado la COP de Lima y que pasen otras reuniones y nos enteremos 6 meses después del cierre de Lima. Por ejemplo, Varsovia fue en noviembre. Estamos aprendiendo qué pasó en Varsovia 4 meses después. Nos gustaría mucho, digamos, que como CTC tengamos una relación más permanente, más fluida entre la vida internacional de ustedes. Sí, con gusto. Sí, cuente con eso. Sí, Sí, gracias. Oí ahorita en la presentación que comentabas que existen varias guías metodológicas. Sí, gracias. Escuché ahorita en la presentación que decías que existen varias guías metodológicas de red, y por lo que he estado viendo es como estrategias, o sea, ¿cuáles, si podríamos también contar con esas metodologías que comentas? Creo que sería muy valioso, porque estamos en una estrategia y no sé qué países, porque si tampoco hay una estrategia en concreto de ningún país, ahí me brincó así como una interrogación.
Sí, las guías metodológicas a las que me refería son a este conjunto de decisiones, ¿no? Porque estas decisiones te dan pues esas directrices de, por ejemplo, cómo debes de hacer tu sistema de monitoreo, reporte y verificación. Por ejemplo, esas ya están en decisiones pasadas, ¿no? ¿Qué aspectos debe de tener tu sistema de monitoreo, reporte y verificación para que sea como que cumpla con los requisitos de la convención? Aquí ya viene desarrollado, por ejemplo, qué incluir en tus anexos técnicos para que te puedan hacer una evaluación de tus emisiones verificadas o qué información debes de proveer sobre tus niveles de referencia. Entonces, digo, de todas formas, con gusto te mandamos todas las decisiones de la convención que hablan sobre los temas más técnicos, pero al final también son generales, ¿no? Porque tienen que ser lo más general posible para que puedan abarcar a pues, un gran número de países. Una pregunta. Escuché sobre los niveles de emisiones de referencia, que es un grupo selecto de 2 personas del IPCC, ¿no? Un experto del país desarrollado y uno no desarrollado. Primero te quería preguntar, ¿quién de México está dentro del IPCC? Mi primera pregunta. Fíjate que no sé dentro del IPCC quién está, pero los expertos no están en el IPCC, porque el IPCC es este panel intergubernamental de cambio climático y hay otro roster de expertos de la convención. Y esos los nominan los países seguido, ¿no? De hecho, las decisiones traen ahí una invitación a nominar expertos de tu país que puedan ser parte del roster de la convención. ¿Y para México quién ha propuesto? ¿Tenemos a alguien ahí? Todavía no hemos propuesto, sí tenemos evaluadores, no sé, puedo investigarte el dato, pero este año tenemos pensado proponer a otros expertos. Ok, y la otra pregunta es, recuerdo que cuando comentaste, cada país tiene que reportar de manera bianual el tema de financiamiento, o sea, que en el 2016 México va a tener que reportar a la Convención Marco cómo ha financiado el tema de, o qué financiamiento ha dado al tema de las estrategias red, la estrategia nacional red, ¿no? El tema de financiamiento está como el reporte más dirigido a los países desarrollados, porque ellos en otras convenciones se comprometieron a aportar ciertos recursos para el Fondo Verde, ¿no? Para que los países como México y otros países en desarrollo pudieran hacer esas acciones. Entonces México no tiene, no tiene compromisos de financiamiento que reportarles. Entonces lo que sí tiene que reportar son reducciones de emisiones, estrategias, etcétera, ¿no? Y sobre todo inventarios de gases de efecto invernadero. Ok, y la última pregunta rapidísimo. Me quedó muy claro que los países que desean acceder a beneficios por reducciones tienen que reportar cómo han cumplido con las salvaguardas de Cancún o el chapter de Durban, ¿no? Imagino. Quería preguntarte cuál es el periodo que tienen que reportar los países, o en este caso como estados o como regiones, cuál es el periodo que tendríamos que reportar, ese periodo de reducción. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que se tiene que reportar para que puedas acceder a un beneficio económico? Eso depende mucho del periodo que tú tengas, ¿no? Para reportar. Ahorita que les platico un poco del fondo de carbono, por ejemplo, ahí hay un periodo, el fondo de carbono va a estar operativo 5 años, ¿no? Entonces los niveles de referencia que nosotros tenemos van desde 2012. Entonces, por ejemplo, ahí decimos desde 2012 a 2020 habrá una reducción de emisiones, ¿no? Pero los periodos tienen que estar muy ligados a los niveles de referencia, porque si no, no tienes manera de comprobar que esa reducción de emisiones que estás haciendo, o sea, no tienes como una línea de antes y el después, ¿no? O sea, sería acreedora hasta el 2020. Sí, tú pones tus periodos, ajá. Pero ya cuando empiece red puedes decir, yo tengo este lapso, por ejemplo, tengo una reducción de emisiones que puedo verificar desde 2013 a 2018. Entonces se supone que el Estado vía la Federación lo pone en esa plataforma que les digo, de así, aquí está esta reducción, es de tantas toneladas, este periodo, aquí está los niveles de referencia, el sistema de monitoreo, y va a estar disponible para que cuando entre ya el mecanismo, todo el mundo vea que hay ya ciertas reducciones de emisiones en México que están esperando pago, ¿no? Una pregunta es si hay recursos para las NAMAs y las AMAs, y en México cómo está trabajando en ese tema, y otro es qué guía metodológica del IPCC para inventarios es la que van a usar, o sea, qué año. El inventario que se está trabajando ahorita lo está trabajando el INEC y se van a usar ya las buenas prácticas de 2003.
Las NAMAs en México se han trabajado por diferentes temas. Por ejemplo, no hay NAMA forestal en México, pero sí sé que por ejemplo, hay una NAMA de vivienda, hay alguna NAMA relacionada con energía, entonces están como diferentes por diferentes temas. ¿Y recursos para las NAMAs? ¿De la convención dices? Para México o para los estados. Para México y los estados no, tendría que revisar el dato con los de Semarnat, que son los que llevan ese tema. Tengo una pregunta, Isabel, respecto a los inventarios. Conafort hacia los estados va a reconocer los inventarios de gas de efecto invernadero, los IGEIs, que nosotros, que ya están avalados por el INEC. Sí, claro, Conafort está trabajando con el INEC de la mano en desarrollar el inventario de gas de efecto invernadero para el sector que corresponde al forestal, ¿no? Y sé que han habido talleres, etcétera, para capacitar a todos y que puedan los estados, pues, aportar en este esfuerzo. Entonces, bueno, el INEC es el responsable, es quien lleva la batuta, pero Conafort está colaborando mucho con ellos. Lo comento porque hay muchos estados que ya tienen sus programas estatales y sus inventarios estatales, que efectivamente para el sector Conafort o sector forestal, pues incluye el cambio de suelo, el sector agrícola y el tema de... Entonces ya lo tenemos, esa información ya tenemos muchos estados, ¿no? No, con lo que estás comentando ahorita de la metodología del IPCC, dices que es la 2003 con... Es 96 con buenas prácticas de 2003. Exacto. Sí, porque la capacitación que está dando el INEC ahorita es 96 con buenas prácticas 2003. Con nosotros quisimos usar 2006 y nos dijeron que no, porque todavía tienen muchas lagunas metodológicas y no lo podemos hacer a todos los países. Es por un lado, digo, a todos los estados. Entonces, por un lado es nada más tener claridad que es 96 con buenas prácticas 2003, y la otra es que es importante reconocer el año en el cual se hizo el inventario, porque según la ley actual dice que al arranque de toda administración todos los estados tienen que actualizar su programa estatal de cambio climático. Entonces, saber si esto que se hizo hace 3 años, 4 años, no sé, dependiendo de los estados, es si se va a reconocer, porque los reportes se supone ya fueron emitidos hace unos años. Por ejemplo, el reporte que se presenta al IPCC hace 2 años, ¿no?, traía todavía información incluso ya más avanzada de tratar de meter la metodología 2006. Entonces, ahorita nos estamos regresando prácticamente a nosotros en Chiapas, nos aventuramos con algunas cosas de 2003, pero ya estamos considerando algunas prácticas de 2006, ahora estamos regresando para retomar la 96 y resulta que no es compatible al 100% las metodologías. Entonces, nada más por la coyuntura de mantener una estandarización, hay que ser muy analíticos, ¿no? Y tener mucha comunicación con el INEC para no tener estas discrepancias al rato con los datos que fueron generados con X número de años anteriores, ¿no? En referencia a ese mismo tema, mi pregunta también era qué guías metodológicas, no sé si a nivel internacional son 2006 las que están pidiendo. Entonces, si esas metodologías a 2006, y aquí estamos usando 96 mejorada a 2003, ahí hay una gran diferencia. Entonces, yo no sé ahí cómo va a quedar México a nivel internacional si estamos usando las 96. Sí, no, a nivel internacional no hay ninguna solicitud de usar las guías 2006. Muy poquitos países las están usando. Como dice Ricardo, todavía hay como algunas cosas de metodologías que en México no se pueden realizar, pero sí hay una decisión, y les puedo pasar también el dato, no me acuerdo cuál es ahorita, que dice que las guías de 96 y se como super invita a que usen las buenas prácticas o las mejoras en 2003, ¿no? Entonces nosotros quedaríamos mal si usáramos solo 96 en 2003. Bueno, con respecto, yo soy Aquileo Guzmán del INEC.
Y con respecto a las metodologías, nunca hemos dicho que no utilicen el 2006. Siempre se ha invitado que el Estado decida qué metodología utilizar. Lo que habíamos sugerido es que se usara 96, porque es la más fácil de utilizar, no requiere tanta información como la del 2006, y porque la del 2006 ni siquiera se ha liberado. Y se le está exigiendo a los países desarrollados que lo apliquen a partir de 2015. O sea, para nosotros se invita a que vayamos probando, pero no nos exige que utilicemos 2006. Porque sí, el que la vea va a ver que es un poquito más exigente en cuanto a información que se requiere para hacer las estimaciones. Y bueno, para hacer el BUR, que es el informe del bienal, como ya lo mencionó Ana Carla, la guía de la convención señala que se debe utilizar metodologías 1996. O sea, ni siquiera te exige que usted utilice la guía del 2003. Que 2003 y 2006 ya son muy parecidos. Gracias, Ángela. Gracias. Nada más quisiera ver la posibilidad de que se pudiera dar esta información de las presentaciones. No sé qué tan viable sea, porque parte de nuestra responsabilidad en el CTC de los estados pues, es permear la información a los demás compañeros de las entonces, tanto esta como las anteriores, si pudieran hacérnoslas llegar, porque pues, es sumamente importante poderlas debatir nosotros en los CTCs estatales. Sí, con gusto. Hola. Bueno, todas las grabaciones, digamos, del CTC, o Rodrigo Fernández de Rainforest Alliance, están disponibles en la página de la Alianza México Red o en la página del CTC Red. Entonces, se pueden bajar, digamos. Sí, pero yo me refiero a las presentaciones como tal. Okay. También se les envió un correo a todos los presentes de la reunión. Se les envía las presentaciones, así siempre así se les envía cada sesión. Si hay alguna que haya faltado, por favor coméntenme, o si faltó su correo para que entonces lo integremos en las listas. Sí, mira, lo que sucede es que normalmente cuando se terminan de reunir los documentos y los acuerdos, la CONAFOR manda a todo el mundo las presentaciones que se dieron el día de la sesión. Ahora, a lo mejor no todo el mundo está en la lista de los correos que se mandan. ¿Por qué no, Sara, circulamos una hoja el día de hoy? Está circulando. Pues apunten muy bien su correo. Nos comprometemos a que estas presentaciones están enviadas a sus correos. Además de lo que ya se dijo, de que se suben en 2 páginas diferentes. El CTC tiene su propia página, que es redmexico.org, y ahí se sube tanto la grabación con todos sus truenos, para que no se despierten, que le hago un llamado a los técnicos a que la eviten, porque si no vamos a tener que suspenderlos. Díganme. No se peguen el micrófono tanto a la boca, que es lo que hace que truene. Si lo tienen a la distancia que tú lo tienes ahorita, está perfecto. El problema es cuando lo pegan demasiado, que es lo que revienta el audio. Nada más una sugerencia para todos. Sí, está bien, vamos a ver. Muy bien, así que Ana Carla, muchas gracias. Se agradece. Y un acuerdo es lo que yo le planteé a Ana Carla, que tengamos mucho más comunicación con el área internacional de la CONAFOR, de tal manera que podamos abrir una sección en la página web donde no quisiéramos esos documentos muy técnicos de la Comisión, que son realmente muy complicados de leer, sino que nos pudieras ayudar a ir poniendo las cosas mucho más simples, porque si no nadie los va a leer, como muy pocas personas realmente leen los documentos que se acuerdan a nivel de la Convención. Así que si pudiéramos establecer esa relación para que hubiera esa sección de las negociaciones en castellano. Sí, claro. Por favor. Un favor nada más, señalaste un link, pero lo quitaron muy rápido, por favor. Si no hubiera otra pregunta, Ana Carla, muchas gracias. Gracias.
Coloco el link para que lo... El link ahorita lo ponemos. Voy por allá. Así que fue en diciembre, no fue en noviembre. Así que en realidad son a enero, febrero. ¿Está mal ahí? Sí, porque eso era Navidad, ¿verdad? Sí, listo. Así que este documento Ese es el documento de todas las ediciones de Varsovia. de Varsovia, sí. Pero bueno, a lo que yo me estaba refiriendo hace un momento es a los documentos de posicionamiento que envía México a la convención. Son documentos públicos, tuviéramos acceso a los documentos con una breve explicación de parte de ustedes, sería buenísimo. Gracias.